Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para lo que es la parte financiera. Estamos hablando del tema del valor del dinero en el tiempo. Y ahora vamos a saber qué implica, cuáles son sus definiciones, cómo son sus fórmulas y cómo podría ser su aplicación práctica. Síganme en esta aventura. Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para lo que es la parte financiera. Cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, nosotros nos referimos a comprender ese valor del dinero que tiene a través del tiempo, ya que esto es clave porque a lo largo de la historia el valor de la moneda o del dinero en sí ha ido cambiando y evolucionando para la toma de decisiones financieras acertadas. Dentro de ello, este concepto orienta inversiones, préstamos, planificación financiera y económica de manera personal, también como persona jurídica. Dentro de ello, si tienes una organización, el valor del dinero en el tiempo es un papel circunstancial para este tipo de estrategia financiera. Dentro de ello, vamos a comprender que el valor del dinero en el tiempo es es indispensable para este tipo de temas dentro de lo que es referido a la parte financiera y económica de nuestro país o de lo que impulsa la economía peruana. Recordemos que, ¿qué es el valor del dinero en el tiempo? Cuando nos referimos al valor del dinero en el tiempo, más específica y técnicamente hablando, hablamos de un monto variable. Cuando hablamos de que, por ejemplo, el sol ya no vale lo mismo que valía hace unos días atrás, meses atrás, años atrás o décadas atrás. Eso quiere decir que el valor del dinero cambia según la época o en un periodo temporal diferente a otro. Un factor muy relevante para esta parte es, por ejemplo, la inflación, también la parte del riesgo económico según la coyuntura del Perú y, por supuesto, el costo de oportunidad, ya que estos van a afectar directamente el valor del dinero y, por ende, va a tener un valor diferente en otro periodo temporal. También hablamos de un término conocido como la capitalización. ¿Qué significa esto? La capitalización está básicamente regido por algunos aspectos importantes, como lo son, por ejemplo, las tasas de interés. También nos referimos a la tasa de interés compuesto, que básicamente lo que hace es multiplicar el dinero a través del tiempo. Eso ya lo conocemos todos a manera básica en la parte económica y o financiera. Pero, ¿qué implicancias más tiene lo que es el valor del dinero del tiempo? Otros conceptos indispensables para lo que es el concepto de valor del dinero en el tiempo es el valor presente. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene el valor presente? El valor presente es el valor actual de futuros flujos financieros que básicamente van a ser descontados. Siguiendo con la misma lógica, también tenemos lo que es la parte del valor futuro, o por sus siglas conocidos como BF. ¿Qué significa ello? Que el capital de una inversión se va a alcanzar en el futuro. Estamos hablando de un periodo temporal futuro. ¿Por qué estamos hablando del concepto de valor futuro? Prosiguiendo, hablamos de lo que es la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento básicamente es un reflejo del costo de oportunidad aplicable. Recordando términos así, lo que es el costo de oportunidad aplicable lo recordamos como ese costo, o perdón, lo recordamos como eh, la opción que no lleguemos a concebir o no lleguemos a utilizar a cambio de otra que sí, pero esto aplicado a una tasa de descuento. Dentro de ello, un factor importantísimo para ello serían los factores que afectan el valor del dinero. ¿Y cuáles son aquellos factores que afectan el valor del dinero? Como lo había mencionado anteriormente, un aspecto importante o un factor que afecta directamente el valor del dinero en el tiempo es el término de la inflación, ya que este disminuye el poder adquisitivo del dinero con el tiempo, lo que básicamente en nuestra realidad peruana, esto está sujeto a la coyuntura de la realidad nacional. Eso quiere decir que podría haber políticas económicas nuevas que podrían modificar todo ello.
Después tenemos otro factor importante que es la tasa de interés. Cuando hablamos de ello, la tasa de interés es un factor determinante en el rendimiento obtenido en la parte de inversiones. Y por supuesto, por último, hablamos de la parte del riesgo. Este factor afecta directamente el valor del dinero. ¿Saben por qué? Porque a mayor riesgo es mayor la tasa de descuento aplicada. Por ende, vamos a hablar también de lo que vendría a ser cómo calcular el valor futuro. Esto tiene una fórmula. La fórmula está considerada por la siguiente, que se puede ver en pantalla, que básicamente tiene las variables de, por ejemplo, el BP, que significa el valor presente. Recuerden que estamos hablando del valor futuro. Después tiene, obviamente, una tasa de interés, que puede ser diversa. No existe una tasa de interés fija, esto dependiendo del rubro de la organización o la empresa, entre otros. Y por último, el número de periodos. Ahí nos estamos refiriendo al periodo temporal, que podría estar sujeto a meses, años, décadas, entre otros. Un ejemplo cortito para que me puedan entender esa parte, por ejemplo, es que 1.000 euros sean invertidos en el 5% anual durante 10 años. Para que me entiendan, ahí podemos ver cuáles son las variables, como el valor presente, la tasa de interés y obviamente el número de periodos. Prosiguiendo con la misma lógica, vamos a hablar de lo que es el cálculo del valor presente, cuya fórmula se ve en pantalla. Pero dentro de ello, las variables del valor presente están devenidas, por ejemplo, por lo que es el BF, que ya no sería el valor presente como en el caso anterior, sino ahora es el valor futuro. Cuando hablamos de ello, hablamos que también ya no hay una tasa de interés, hay una tasa de descuento. Estamos hablando del valor presente. Y por último, y recurrente también en el otro cálculo, es el número de periodos. Un ejemplo cortito para que podamos entender la misma técnica podría ser recibir 1.000 euros en 5 años con una tasa del 3%. Creo que está más entendible de esa manera. Prosiguiendo, vamos a hablar sobre aplicaciones técnicas. ¿Cómo se puede aplicar prácticamente en la praxis de la realidad peruana el tema del valor del dinero en el tiempo? Muy importante. Número uno, proyectos. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de proyectos, hablamos de una evaluación para determinar si un proyecto es rentable y cuánto debería ser su riesgo, por ejemplo. Otra aplicación práctica importante podría ser en una decisión de compra. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vamos a comparar costos, ¿no? Al adquirir, por ejemplo, un producto, lo que se hace es, por ejemplo, determinar el costo entre alquilar o comprar. ¿Cuál es mejor? Se hace un análisis y por ende, posteriormente se hace una decisión de compra. Prosiguiendo, una aplicación práctica muy recurrente es la parte de la jubilación. Cuando hablamos de la jubilación, hablamos de una planificación anticipada para asegurar ingresos futuros. Esto para personas mayores ya de edad que buscan tener un respaldo financiero al momento en que estos se jubilen. En la realidad peruana es muy recurrente. Y por último, hablamos de conclusiones. Aquí llegamos con este tema. Muy importante, la importancia esencial. Cuando hablamos de la importancia del dinero en el valor del tiempo, hablamos de ese cambio que tiene el dinero de un día para otro o de un periodo temporal para otro día. También lo consideramos como una herramienta clave. En la parte de la economía y la parte financiera, estamos dispuestos y prestos también para conocer la parte del valor del dinero en el tiempo, conocer sus aspectos, sus definiciones y, ¿por qué no?, todos esos aspectos que se pueden aplicar en la praxis peruana, recordando que esto tiene muchos beneficios. Y por último, herramienta clave. Una herramienta clave indispensable. Como lo mencionábamos anteriormente, esta herramienta nos permite ver la parte de manejo de costos, sacar un préstamo, hacer una inversión, ver la mejor manera para realizar un proyecto. Por ende, eso sería todo y muchas gracias por prestarme atención. Próximamente estaré trayendo un video más adelante.